Bienvenidos a una edición más de este programa Derecho a lo Derecho. Yo soy Venus Rodríguez, la defensora del pueblo, y estoy muy contenta porque el día de hoy en el estudio tenemos a la licenciada Adriana Valdés Ábalos, que es candidata para ocupar el cargo de jueza de distrito en materia laboral. La licenciada Adriana, pues tiene dentro de su experiencia, tiene ya experiencia dentro de la carrera judicial en el Poder Judicial Federal. Además, tiene experiencia en la difusión jurídica, pues ha estado al frente de la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no es menos decir eso, y además, pues es una persona que ha tenido la experiencia de litigar. Estoy muy contenta de tenerla en el estudio y pues queremos saber si ella representa o no el sistema que muchos queremos transformar. Bienvenida Adriana. Muchas gracias, licenciada Venus. Gracias por estar aquí. Voy a permitirme, si me permites, hablarte de tú. Adelante, adelante. En principio quiero agradecerte el espacio, porque ha sido difícil para nosotros como candidatos el poder tener espacios tan abiertos como el tuyo, en donde nos permites venir y expresar lo que somos y lo que queremos y lo que nosotros vemos como una visión de la justicia en México, ¿verdad? ¿Te platico de mí? Claro, adelante. De hecho, la primera pregunta es, ¿quién es Adriana Valdés? No desde la parte curricular, sino más bien preséntate con la gente, que el pueblo te conozca. ¿Quién eres como persona? Claro que sí, Venus. Mira, yo soy mexicana, coahuilense, originaria de Saltillo, Coahuila. Soy hija de dos grandiosos, mamá y papá. Mis papá y mi mamá son jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social. Mi papá también trabajó en Ferrocarriles Nacionales de México. Chócala, mi abuelito también. Es gente de trabajo, es gente de empuje, es gente de empeño, y que gracias a ellos yo aprendí a ser así. Soy mamá de dos hermosos niños. Un motor. Sí, mi niño pequeño de 8 años y un adolescente de 16. Soy esposa de un gran hombre que me apoya en esta aspiración personal y profesional. Soy una mujer que le gusta trabajar, soy una mujer que le gusta persistir, soy una mujer que le gusta seguir, tocar puerta, prepararme, capacitarme. No sé si sea bueno o malo que uno diga eso de uno, Pero es el momento para decirlo, porque justo tenemos que, es lo que queremos escuchar. ¿Quién eres? Y realmente siempre me ha gustado el área jurídica. Te cuento un poco de cuando era pequeña, que yo decía que quería ser arquitecta. Que quería ser arquitecta y me gustaba dibujar. A lo mejor no lo hacía, a lo mejor como otros grandes artistas, ¿verdad? Y entonces nos ponían a dibujar manzanas. Y yo dibujaba manzanas y mi hermana decía, ¡ay, manzanas! Creo que ahorita hay un gran artista que dibuja solamente manzanas. Pero después de ahí se me quitó y dije, quiero ser abogada. Y desde que era chiquita, desde sexto de primaria ya tenía bien claro que yo quería ser abogada. A mí me pasó lo mismo, fíjate, y he escuchado varias personas que comentan esta parte, como que hay yo creo que uno nace para abogado, ¿no? Sí, y esa es una. Y la otra es que dentro de mi experiencia profesional, pues, no ha sido muy variada, creo yo, pero porque así me ha llevado la vida, me ha llevado mi vida personal y mi vida profesional, pero eso me ha ayudado a tener un panorama, digamos así, como que una visión más amplia de lo que puede ser el derecho en la aplicación del mismo, y que también en un momento determinado me permitió decidir que quería formar parte de un órgano jurisdiccional, parte del Poder Judicial. Yo creo que eso, qué interesante lo que comentas, porque esa parte en la que
te tienes que dar cuenta de que tienes como que ese carácter y esa personalidad para formar parte de un órgano jurisdiccional. Te lo cuento porque, digo, he pasado por ahí y justamente estando ahí es que me di cuenta que no soy quien para estar en un órgano jurisdiccional. Sí me explico, que no me siento como esa persona que podría estar ahí. Y yo al mismo tiempo veía a mis compañeros y decía, lo veo súper cómodo, entonces es su lugar. Qué bueno que lo comentas, porque has tenido esta experiencia y sabes que sí te sientes cómoda, y creo que esa parte es importante, ¿no? ¿Sabes otra cosa, Venus? Pues uno que tiene hijos, ¿verdad? Formas a tus hijos, ¿no? Entonces ahora cuando todavía mi hijo pues está en el área de preparatoria, pero en ocasiones ya pregunta, ¿y qué voy a hacer o qué quiero hacer? Entonces es bueno poder decirle, haz algo que te guste, haz algo que te apasione, haz algo que ames. O sea, no busques el que venga una derrama económica, sino que busques algo que tú te sientas a gusto haciendo, que en ello tú imprimas tu sello personal, que en ello imprimas tu vocación, porque es una vocación de servicio. El estar dentro de un órgano jurisdiccional es una vocación de servicio, es decir, yo quiero ayudar con mi granito de arena a la sociedad para efecto de que la impartición de justicia sea lo más cercana a las personas, sea lo más justa, equitativa, eficaz, eficiente. Claro. Quiero preguntarte, Adriana, ¿qué te motivó a competir en este momento tan crítico? Lo has intentado antes, tengo entendido. Sí, Venus. Y bueno, o sea, ¿cómo te ha ido en esas veces anteriores y qué es lo que te motiva a intentarlo ahora? Mira, te platico un poco de mi trayectoria profesional para que sepas cómo llegué a ese punto. Yo encantada. Mira, yo soy abogada. Y ya te platiqué desde cuando yo tenía la intención de ser abogada. Desde que yo entré a la carrera, cuando ya empiezas a llevar las materias de especialidad, siempre me visualicé en la materia del derecho del trabajo. Siempre, todo el tiempo. O sea, para mí, sí, yo sé que el área de derecho es muy amplia y hay muchas ciencias en lo particular. Siempre lo asemejo como que a los doctores, ¿verdad? El doctor, pues es un médico general, pero se especializa, ¿no? Va especializándose en una, en otra. Así es el abogado. Yo creo que el abogado tiene que especializarse, ¿verdad? Entonces, desde ese momento yo decidí que a mí me gustaba mucho el área de derecho del trabajo. Entonces, todo mi empeño y mi esfuerzo siempre fue en materia de derecho del trabajo. Acabando mi carrera, yo me puse a trabajar y trabajé meses en la Procuraduría de la Defensa del Consumidor, meses, y de ahí se me dio una oportunidad de trabajar en un despacho laboral. En ese despacho laboral no me pagaban, o sea, no me pagaron un año, pero aprendí mucho. Y eso creo que es bien importante, porque para mí todo ese aprendizaje, o sea, tuve grandes maestros en derecho laboral. Posterior a ello, un maestro que fue mi maestro en la licenciatura me dio la oportunidad de trabajar también en su despacho, y trabajé pues casi 9 años para él, tanto en su despacho como después me invitó a trabajar con él en el posgrado de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila. Que ahí tuve otro panorama de la forma en que impacta también el que la gente pueda seguirse capacitando. Claro, muy Entonces, importante. Yo salí de egresada de la Facultad de Jurisprudencia, no solamente de la licenciatura, sino también de la maestría en Derecho Laboral. Me estuve litigando en materia laboral. Se me dio la oportunidad de coordinar el posgrado de la facultad, que llevaba diferentes materias. Yo pude hacer programas, yo programaba materias, tuve la oportunidad de conocer a gente especialista en diversas áreas y que siempre te retroalimentan de una forma muy buena, porque te permite ver de una forma diferente el derecho. Y después de ello, pues las administraciones en las universidades, en las facultades, pues concluyen, ¿verdad? Y yo toqué puertas, y fue cuando se me dio la oportunidad de trabajar como encargada
administrativa, del área administrativa en una casa de cultura. O sea, no fui propiamente al inicio encargada de la casa, sino que posterior a ello, quien era el director de la Casa de la Cultura termina su encargo y entonces queda ese puesto vacante. Entonces yo como jefa de departamento me permiten encargarme por 9 meses de la Casa de la Cultura. Okay. Entonces creo que es una buena oportunidad la de las Casas de la Cultura. Creo que debe de ser más abierta, sí considero que debe ser más abierta, o sea, una de mis propuestas, y que créeme que estoy siendo muy abierta, estoy siendo muy sincera. El día que a mí me tocó postularme fue porque ya había una reforma que era inminente. Y esa reforma inminente es o te quedas ahí o le entras. Y yo creo que uno tiene que entrarle. Cuando uno tiene la visión y la vocación de servicio, no te quedas con lo de atrás. ¿Por qué? Porque me siento capacitada, porque me siento una persona que me he esforzado para llegar a donde estoy, ¿sí? Claro. Y que creo que puedo darle mucho a la impartición de justicia. Entonces, en ese punto fue cuando yo decidí participar, pero no ahorita. Decidí participar desde antes, pero bueno, me quedé en la Casa de la Cultura y luego después termina la Casa de la Cultura, toco puertas, me dan oportunidad en el Poder Judicial Federal, pero ahí estuve de todos los puestos, de todos, o sea, empecé oficial judicial, estuve secretaria particular, estuve hasta de chofer. Pero realmente son oportunidades que uno tiene que agarrar, Venus, porque claro, ahí va a depender de ti si tú aprovechas o no el momento para hacerte del conocimiento que es necesario. Sin embargo, pues nunca tuve la posibilidad de obtener una base como tal dentro del Poder Judicial en ese periodo en el que estuve. Me embarazo de mi segundo niño, de mi pequeño. Y ahí, pues yo decido tomar una pausa, ¿verdad? Decido tomar una pausa y me dedico 1 año completo a mi niño. Siempre a los dos, ¿verdad? Pero 1 año claro, al chiquito. Y en ese punto, cuando regreso, pues a veces te da pues tristeza de que no puedas obtener un nombramiento, y es estar siempre con la zozobra de decir, y pues qué va a pasar el siguiente mes o cuando se me termine el nombramiento. Entonces yo tenía la experiencia de la litigada, que litigué casi por más de 9 años en la materia laboral, y me gusta la materia, ya tenía las bases y dije, pues me voy a aventar por mi cuenta a litigar yo en materia laboral. Y aparte de ello, a mí me gusta mucho dar clases menos. Entonces yo empecé a buscar oportunidad en las universidades. Ya había dado clases en la Autónoma de Coahuila cuando yo estuve como coordinadora, ahí tuve oportunidad de dar clases en licenciatura y también tuve oportunidad de dar clases en la Universidad Autónoma de Nuevo León en el posgrado, la clase de Derecho Internacional del Trabajo, pero ahora ya te estoy hablando allá como por el 2018, que ya fue cuando dije, no, pues ya me tengo que reactivar, ¿verdad? Y me puse otra vez a litigar, busqué clases, di clase en la Universidad de Vizcaya, di clase en la Universidad Autónoma del Noreste, universidades que me abrieron las puertas, que me acogieron, que yo digo mi alma mater, la facultad, ¿verdad? Pero la Universidad Autónoma del Noreste pues me cobijó. Entonces me cobijó y me dio la oportunidad de que yo compartiera una parte de lo que yo sabía con la gente que tenía la inquietud de conocer, ¿verdad? De tener más conocimiento. Yo creo que no podemos decir que lo sabemos todo, ¿verdad? Yo prefiero decir, Venus, cuando algo no lo sé, no lo sé. Déjame lo investigo, déjame lo estudio, déjame lo veo, a luego decir algo que no sería lo correcto. Entonces di todas las clases de laboral, procesal, individual, colectivo, internacional, y adivina que también no solamente le di a abogados, me dieron la oportunidad de dar una clase que se llamaba Estrategias de la Negociación, que es más que nada negociación, mecanismos alternativos. Que realmente como abogado laboralista
la negociación es todo, ¿no? Claro, y tuve la oportunidad de darle clases a gerentes de recursos humanos y a licenciados en administración de empresas, contadores, recursos humanos, en la maestría que daba la UANE para los de recursos humanos. Que creo que también esa es una parte muy importante porque te retroalimenta. Porque una cosa, considero yo, que es lo que está plasmado en la ley, pero otra cosa es la realidad. Otra cosa es lo que se vive día a día, ¿sí? En un hecho ya, en una cuestión de hecho con un trabajador, con un empleador. La ley dicen por ahí algunos teóricos de la doctrina del derecho laboral, patrón, empleador, ¿verdad? Mejor vamos a usar empleador. Sí. Entonces, y te da una visión más amplia, ¿no? De decir, mira, esto hacen las empresas por esto. Mira, hay trabajadores que realmente están sufriendo tal o cual cosa, pero hay otros trabajadores que andan abusando. Mira, estos empleadores oye, hay pequeños, medianos, grandes empresas que son empleadores, ¿verdad? Y que me ha tocado ver de todo menos. O sea, me ha tocado ver cómo una persona trabajadora pues ha resentido, ¿verdad? Hechos que no deben de ser. Claro. Pero también me ha tocado ver pequeños propietarios de empresas en donde los trabajadores también ¿Han abusado? Han abusado. Entonces creo que todo ese panorama... Me encanta que tengas ese panorama real, tan real. Y yo creo que ese panorama tan real, no dudo que las personas que siempre han estado desde la administración lo puedan adquirir con la experiencia. Claro. Pero realmente la litigación te da... Otro feeling. Otro feeling. Sí, honestamente creo que la litigación te da otro feeling. Sí. Y justamente iba a ir a esa pregunta. Sí. Has trabajado en el Poder Judicial, pero también has litigado. ¿Cómo describirías esa transición o cómo haces para trabajar en esa transición emocionalmente? ¿Cómo pues sí, ahora sí transitas de ser órgano jurisdiccional, de administrar justicia, a ser litigante y cómo lo manejas sí, claro. Mira, actualmente, bueno, quiero aclarar esto. Actualmente soy secretaria instructora en un tribunal laboral federal y ahorita me regreso porque ya ni acabamos la otra, ¿verdad? Porque luego a veces yo hablo mucho. No, oye, pero bueno, el punto es de que empiezas a ver tu vocación, ¿sí? Yo litigué, te digo, allá por el 2018 y antes, ¿verdad? Cuando salí de la carrera y hasta como el 2009, que ya fue cuando entró a la Casa de la Cultura. Y en esos periodos, pues tuve experiencias de todas. Entonces, a veces como que a mí me da más por querer como resolver con equidad que el hecho de tener un beneficio, quizás hasta si fuera económico, ¿no? O sea, cuando yo estuve litigando por mi cuenta, yo les decía, cuando me tocaba llevar trabajadores, yo les decía, mira, vamos a hacer esto, yo te voy a asesorar y te voy a decir qué es lo que te puede, a qué tienes derecho, ¿verdad? O sea, ya si es un despido, si es alguna situación, qué es lo que a ti te corresponde. Y si tú puedes lograr eso antes de que te vayas a un juicio, agárralo. Mucho mejor. Pero ahí yo ya estaba perdiendo como abogada litigante. ¿Por qué? Porque pues hay abogados, ¿verdad? No, es su trabajo, ¿verdad? O sea... Que prefieren hacer el juicio, irse a la litis. Sí, porque al final de cuentas es lo que te digo, o sea, no estamos aquí para juzgar a nadie, o sea, creo yo que ese es un trabajo y pues muy loable de los litigantes, que pues es como un negocio, ¿verdad? Entonces, pues a veces a mí como que eso se me escapaba. Entonces yo decía, y entonces ahí fue donde ya fui como que percibiendo, ¿no? El hecho de decir, pues es que a mí me gustaría mejor resolver. Y resolver realmente en justicia y en equidad. Porque te digo, o sea, siempre debemos de tener en consideración
que hay dos partes. Y en esas dos partes, pues claro, una va a tener la razón, pero con hechos demostrados. Claro. ¿Verdad? Entonces, eso fue como que, ahí fue empezando como mi transición hacia querer formar parte de un órgano jurisdiccional. Me regreso un poco al de por qué participé antes. Claro. Se abre la coyuntura en el 2017 con la reforma constitucional al artículo 123, apartado A, donde cambian las juntas a los tribunales y la propia Constitución, y luego ya en el 2019, en mayo del 2019, a la ley reglamentaria, que sería la Ley Federal del Trabajo, se dice que los puestos, o sea, que todo lo que fuera, digamos así, de carrera judicial, tendría que ser por concurso y oposición abierto. Entonces, pues yo dije, mira, aquí está mi oportunidad. Y yo empecé a intentar participar en los concursos. En materia federal, de los 4 concursos que se abrieron, participé en 3, menos. En materia local participé en el concurso que se abrió. En materia federal, en el primer concurso llegué hasta la final. No fui elegida como jueza, pero llegué hasta la final. Es un proceso, bueno, no, ya no, porque ya no lo están implementando. Ya cambió la estructura. Exacto, pero era un proceso de conocimiento. No era un proceso en donde, bueno, en lo personal a mí no me tocó. En lo personal yo no vi eso, o sea, fue un proceso de esfuerzo, de dedicación, de estudio, de compromiso, de sacrificio. Luego ya en el segundo, pues me faltó subir algún papelito, que por eso ya desde el inicio pues no salía en la lista. En el tercero tuve la oportunidad, dentro de las clases que yo daba, le daba clases a una magistrada. Y yo creo que pues a la magistrada le gustó, ¿verdad?, cómo yo me desempeñaba, y a lo mejor lo que yo le compartía de conocimiento. Me invita a trabajar con ella. Qué interesante. Me invita a trabajar con ella y trabajo en un tribunal burócrata, en el Tribunal Burócrata del Estado. Trabajé. Entonces a eso ahí me sirvió mucho más, porque pues aprendí más. Por eso yo digo que fueron muchas áreas de oportunidad en donde a lo mejor agradezco, ¿verdad? Agradezco a Dios que no me haya permitido quedarme como en el conformismo, sino que haya tenido que tocar puertas aquí y allá, pero porque eso me hizo que yo me formara. Y en el burócrata aprendí muchas cosas que a lo mejor nosotros sabemos del derecho laboral del apartado A, pero no del apartado B. Que es todo un tema el apartado B. Que es complicado, creo yo, que no toda la gente se aventura al derecho burocrático. Y entonces concurso en el cuarto concurso de oposición, y pues hay un examen de conocimientos que es a nivel nacional, y luego de ese examen de conocimientos hay un examen práctico que te dan un expediente y te dicen tienes 6 horas para hacer una sentencia, y ahí estás haciendo la sentencia, y después de ese hay un examen oral, y en el examen oral pues se siente la presión, ¿verdad?, porque pues te entrevista un magistrado especialista en laboral, un juez de distrito de área laboral y un consejero de la judicatura. Y entonces cuando fue mi examen de conocimientos, yo... No quiero que se me olvide esta pregunta. A ver, Sí. Me llama mucho la atención esta forma en la que me describes estos exámenes y lo imponente que puede ser. Sí. ¿Qué piensas tú en particular de que antes esa era la estructura y ahora es el voto popular? O sea, ¿qué opinión te merece? Digo, porque aquí nadie me ha venido a contar justamente eso que tú me dices. O sea, eso imponente que pues te tienes que pasar un examen oral frente a tal y tal y tal. O sea, porque a lo mejor la gente no sabe
que así era la estructura anterior, Claro, ¿sí me explico? claro. Y ahorita lo que tienes que hacer es como buscar simpatizar y buscar que la gente quiera confiar en ti, pero pues digo, realmente a veces mucho no sabemos de temas jurídicos, ¿no? Mira, yo lo que he estado haciendo dentro de mi campaña, bueno, esa era la situación, ¿verdad? De que yo dije, yo quiero ser juez y lamentablemente resulté vencedora en el 4º concurso, pero nunca me escribieron. No tuve la oportunidad de que me escribieran, nunca estuve en funciones. O sea, yo pasé de actuario, de secretario y de juez en el 4º concurso. Y me quedé laborando como secretario del primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el estado de Coahuila, con sede aquí en Saltillo. Y no tuve la oportunidad de que me escribieran. Entonces se da la coyuntura de la reforma. Creo que no puedes quedarte absorta y no hacer nada, sino decir, pues oye, yo creo que tengo la capacidad. Si no era por acá. Y tengo la vocación, o sea, ¿por qué no darle un poco de ello? Aunque yo te digo, mi postura es decir, le entras o déjalo. Y yo diría, honestamente, y no es porque estés aquí, tienes la capacidad, la vocación y aparte tienes el carisma y el conocimiento. Gracias, qué linda, de verdad te lo agradezco mucho. Y es bonito sentirse apapachado a veces porque con todo este proceso de verdad que a veces es bien difícil. Y entonces, cuando voy con la gente yo le digo, yo vengo a platicarle de mí, ¿verdad? Y a que usted me conozca y sepa quién soy, qué hice, cómo fue mi carrera, y por qué por qué considero que estoy preparada, y usted va a ser el que va a decidir. Pero lo único que yo les pido es que lo hagan con conciencia. Claro. O sea, que el voto sea con conciencia. ¿Por qué? Porque mira, lo digo con las personas a las que yo he tenido la oportunidad de conocer en este periodo de campaña. Les digo, los asuntos pueden ser los más sencillos, pero si alguien no tiene conocimiento para resolvértelo, te lo puede hacer el más complicado. Entonces, sí debemos, yo pretendo ser parte de este mundo de candidatos que quieren ser jueces. Quiero ser juez, pero considero que debemos destacar una virtud que es la honestidad. Y la honestidad no solamente va referida a la corrupción, que estoy totalmente en contra de ello, pero también en ser honesto y decir, ¿tengo la capacidad y el conocimiento para desempeñar el cargo o no lo tengo? Dicen que ahí empieza el primer acto de corrupción, cuando alguien asume un cargo para el que no está capacitado. Exacto. Bueno, en este punto quiero preguntarte si ahorita decías que pasaste todos los exámenes, pero nunca pudiste acceder al cargo. Sí. ¿Por qué? ¿Hubo un tema de nepotismo? ¿Hubo un tema de corrupción atrás de eso? No, más bien fue una cuestión administrativa. Okay. Se dieron 3 concursos de oposición abiertos en materia federal y todavía de los que resultamos vencedores en el 4º concurso quedamos 50 pendientes de inscripción. Okay. Quedamos 50 pendientes de inscripción y había de los últimos que inscribieron eran unos del 3er concurso todavía, o sea, en Monterrey, o sea, se había como que visualizado cuando se programó, cuando se presupuestó todo lo de la creación de tribunales. Por ejemplo, en Monterrey estaban programados 21 tribunales y nada más se vieron como 10 tribunales. O sea, quedaron pendientes de abrir 10 tribunales. Entonces, como que ahí fue donde nos quedamos todos los que estábamos pendientes de inscripción en tribunales que a lo mejor porque no despegó la carga de trabajo como pensaban que iba a despegar, no se abrieron, me explico. Pero en realidad entonces a ti nunca te ha tocado sufrir de esta parte en la que estás esperando tu lugar y llega alguien que es el sobrino del magistrado, Pues no como tal, pero sí pues con todos los años que estuve nada más de nombramientos temporales. O sea, nunca tuve la oportunidad de tener una base. Creo que
Creo que había otras oportunidades en donde pues habíamos, te digo, no es tampoco, no creo que sea conveniente de que diga, yo soy la más preparada, pero bueno, consideraba que estaba preparada, pero sí pudiste visualizar en alguna ocasión de que había gente que no era de carrera de derecho. Por eso fue bueno, creo yo, que esta lucha contra el nepotismo que no es de ahorita, sino que ya tiene el Consejo de la Judicatura, estuvo encargándose de ello, ¿verdad? Ahorita sí viene con más ganas, pero en el punto de decir, pues la carrera judicial era importante, ¿verdad? Claro. O sea, de decir, pues es que el oficial, o sea, yo que estuve como oficial en un tribunal colegiado, siempre estuve en colegiados, en auxiliares. Ahorita estoy en un tribunal laboral que es muy diferente a los de amparo, pero desde el oficial administrativo tiene que conocer de derecho, porque ese es el que hace los adelantos, ¿verdad? Claro. Y entonces, ¿cómo va a hacer adelantos? Pues si no saben ni siquiera cómo está el proceso. Sí. Entonces, para mí sí es importante que quien desempeña cargos dentro de un órgano jurisdiccional, en este caso, por ejemplo, los de carrera judicial, que eran oficial administrativo, actuario, secretario, todos tuvieran una formación jurídica, ¿verdad? Porque es muy diferente tener una formación jurídica a no saber nada de derecho, ¿verdad? Entonces, ahí sí creo que es una área de oportunidad, ¿verdad? Son fortalezas y debilidades. Claro. Entonces, siempre vamos a ver nosotros áreas de oportunidad. Y creo que sería bueno que la área de oportunidad sea que aun cuando para acceder al cargo de juez, ¿verdad?, se esté buscando ya ahorita una legitimidad social, que sería la legitimidad que te va a dar el pueblo, ¿verdad?, pero que también tengas la legitimidad del conocimiento. Por supuesto, ¿verdad? Yo creo que sí, ese es el binomio que estamos buscando. Sí. Así es. Entonces, voy a hacer la pregunta. ¿Tienes familiares dentro del Poder Judicial? ¿Has sido beneficiada directo o indirectamente de una red de favores? No. ¿No has presenciado o participado en prácticas que consideras actos de corrupción o simulación en tu paso por el Poder Judicial? Es decir, simulación de la justicia, que hayas visto que, bueno, que hubieras participado o a lo mejor, bueno, no participado, sino haberlo observado. ¿Sí? Fíjate que gracias a Dios no me ha tocado. No me ha tocado porque en caso de que hubiera sido así, pues no sé, tendrías que denunciarlo porque no puedes dejar pasar esas cosas. La siguiente pregunta es si tuviste alguna vez que guardar silencio frente a una injusticia por temor a las represalias. No, gracias a esto. Ok, pero ¿qué harías? O sea, si... Mira, ahorita ya, creo que una vez platicaba con alguien y platicábamos acerca del acoso, del hostigamiento laboral. Y era alguien que era alguien ajeno al derecho. Y me decía, es que ¿cómo es posible que exista eso? O sea, yo me quedé, sorprendida porque le digo, claro que es posible que exista. Claro que ves cosas que suceden y que tú dices, pues es que solamente el que está laborando y quizás tiene una necesidad de trabajo, puede soportar. Pero eso no quiere decir que sea lo correcto. Entonces ahorita yo considero que son cosas que no deben de suceder, son cosas que si es algo que está en tus manos evitar, claro que lo vas a evitar. Creo que un trabajo debe ser un trabajo dignificante, debe ser un trabajo digno. Debe ser un trabajo en donde no exista ni hostigamiento ni acoso. Debe ser un trabajo en donde tú puedas compaginar tu vida laboral con tu vida familiar. Soy creyente firmemente de esto. Creo que la productividad de la gente está en la calidad y dignidad de trabajo que le des. Claro. De ahí, de esa respuesta, me voy al tema de ¿cuál es tu opinión del estado actual de la justicia laboral en México? Mira, la justicia laboral en materia federal, voy a hablar de la materia federal, ¿te parece? Creo que tuvo avance, creo que tuvo un gran avance,
pues se vio en los asuntos, en la resolución de los asuntos, con la creación de los tribunales laborales. O sea, a mí me tocó estar en la parte del litigio, ¿verdad? En cuando existían las juntas, ¿verdad? También, pues hay que ser realistas, ¿verdad? Y hay que ver que las juntas en un momento determinado pues dejaron de tener más presupuesto, más personal, y empezó a confluir alguna serie de circunstancias que hicieron pues que hubiera más rezago, que hubiera más retraso en las resoluciones. Llega el nuevo sistema de justicia laboral, ¿verdad? Que es una impartición de justicia en sede jurisdiccional, una en sede administrativa. Y en esta parte de la justicia en sede jurisdiccional yo creo que se trató y se sigue tratando de cumplir en tiempo y forma los términos que señala la ley, ¿verdad? Claro. Pero a veces es imposible hacerlo. Creo que una área de oportunidad es que se analizara bien la estructura de los órganos, que se analizara bien la carga de trabajo que tiene cada órgano y si hay necesidad que se creen nuevos órganos jurisdiccionales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pues a diferencia del sistema anterior con las juntas, pues aquí las audiencias las lleva el juez. Uh-huh. Aquí las etapas de juicio son más, llevan más celeridad. Entonces, muchas veces, pues en ese mismo andar del procedimiento laboral, pues se va acumulando el trabajo, ¿verdad? Y a lo mejor, aunque tú quieras sacar el trabajo en un tiempo determinado, pues a veces se complica, ¿verdad? O sea, por ejemplo, aquí ahorita, en materia de trabajo, pues a veces hay mucha carga de trabajo por las situaciones que atraviesa el Estado, ¿no? O sea, y entonces eso, pues a lo mejor sí en Monterrey, que es una población más, la carga de trabajo a veces es comparable o a lo mejor a veces hasta menor. Uh-huh. Entonces yo creo que ahí sí sería bueno como área de oportunidad pues analizar quizás la creación de nuevos órganos para efecto de que se pudiera seguir en tiempo el cumplimiento de los términos y de resoluciones. Pero a mí me consta porque pues estoy trabajando ahí. Claro. Ahorita estoy de licencia, pedí licencia sin goce de sueldo para poder abocarme a la campaña porque no quiero quedar mal. Claro. O sea, porque mi trabajo la verdad, me merece mi respeto, sí, y me merece exige tiempo y tener mentalmente la disposición. Exacto. Entonces yo en lo personal decidí pedir licencia sin goce, pero sí creo que sería esa una área de oportunidad. Una pregunta. Sí. De llegar al cargo que aspiras, tendrías no solamente el quehacer jurisdiccional, sino también administrativo de la parte de tu recurso humano en tu juzgado. ¿Qué propones o qué harías para que se cumpla esta parte de la celeridad que realmente es lo que estamos buscando? Sí, claro, la diversificación de funciones, la capacitación continua, el enfoque de tener un ambiente laboral sano. Creo que eso es bien importante. En la medida en que tu personal se sienta que forma parte de tu equipo y se sienta dentro de un equipo que se encuentra protegido y que sienta que ese equipo tiene oportunidades para crecer dentro del mismo órgano, todo el trabajo fluye. Va a fluir, ¿no? Sí. Y otra cosa también para la simplificación de las sentencias. Okay. O sea, hacer sentencias con toda la cuestión de la legalidad, pero en un esquema simplificado, ¿sí? Hay a mí me tocó cuando ahora que hice hice muchos cursos, uh-huh, y que nos dieron, también no te dije que era especialista en Derecho Laboral y Justicia Social por la Escuela de Formación Judicial. Y ahí tuvimos una materia que era de elaboración de sentencias.
que es algo bien importante para una persona que pretende ser juzgadora, que sepa elaborar una sentencia. Entonces, nos daban el modelo de las sentencias que lleva a cabo la Sala Regional Electoral. Y son sentencias muy cortas, pero muy sustanciosas. Entonces, eso te permite simplificar y darle celeridad a la resolución. Claro, sí, muy interesante. Mira, sé que ahorita estás en un órgano jurisdiccional, pero me encantaría que pudieras compartirnos una experiencia que como litigante en la materia laboral te haya marcado tu visión y que pues tu visión sobre el acceso a la justicia y que ahora te hace ser ser parte de quien administra justicia, pero con una visión distinta. O sea, ¿qué de tu experiencia como litigante te marcó para que pueda funcionarte ahora? Entiendo que puede haber muchas, ya nos hablaste algo de eso, pero quisiera, si hubiera algo en especial, que me lo compartieras. Mira, sí tuve algunos asuntos, sí gustas. Sí tuve algunos asuntos, en los que yo tuve la oportunidad, bueno, me la regreso, en las que tuve la oportunidad de ver una impartición de justicia. Era algo, me tocó un asunto de una mujer embarazada. Pero todavía ni siquiera era, todavía ni era, no estaba, apenas acaba de salir el criterio. Y entonces yo fui y lo planteé a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Porque recordemos que el estado de la mujer embarazada tiene el principio de estabilidad laboral reforzada. Y entonces con este principio, cuando se analiza, cuando la Corte analiza este criterio, dice, ¿cómo es posible que una mujer en este estado pueda pensar en decirle, en renunciar a su trabajo, ¿verdad? Uh-huh. O en abandonar su trabajo. En quedarse vulnerable, ¿no? Claro, porque aparte Venus, o sea, no solamente es el trabajador, ¿verdad? Porque el trabajador, vamos a hablar de trabajo, pues que es, aquí me voy un poquito a los derechos humanos y a los principios de los derechos humanos, de la indivisibilidad de uno y otro. Entonces, el derecho humano al trabajo, lo que conlleva es un derecho humano a la seguridad social y al derecho que tienes de recibir una retribución por ese trabajo que estás desempeñando, que sería el salario, ¿no? Entonces, ¿cómo en un momento determinado la madre trabajadora podría pensar en quedarse sin empleo cuando está en una situación en la que requiere seguridad social, requiere de una percepción mensual, requiere de seguro para su menor, ¿verdad? Para su niño, su niña, ¿verdad? Entonces, ahí yo lo apliqué y pues vamos a ver que todo esto no revierte cargas probatorias. La carga de la prueba es para el patrón, o sea, de acreditar que efectivamente no hubo despido. Entonces se les vuelve algo, yo creo que muy complicado de probar. O sea, es algo que cuando está una trabajadora en ese estado y hasta un año después, que es lo que la protege la ley, pues tienes que protegerla. Es igual, también me tocó con trabajadores con mucha antigüedad, con más de 20 años de antigüedad, en donde dices también un trabajador que ya casi está a punto a unos años de lograr su pensión o jubilación, ¿cómo va a querer renunciar a su trabajo? Aunque me ha tocado algunos en mi vida laboral, como litigante en mi vida laboral, que fue como litigante, en donde tuve una persona que ahorita yo soy su clienta, ¿verdad? Porque él ya se salió y él realiza los servicios mecánicos y así. Uh-huh. Excelente él, pero él ya dijo, yo ya no quiero. Y con un chorro de antigüedad abandonó en el trabajo. La antigüedad. O sea, él dijo que él quería mejor una negociación porque él ya no quería regresar. Pero otros que sí, y que les hacen algún acto, por ejemplo, los pueden hostigar. Haz los que renuncien. Uh-huh. Entonces ahí sí, esos fueron como que los que me tocaron, en donde yo digo, pues son cosas que no debemos de permitir, claro. ¿Verdad? Y la otra, pues un tema bien novedoso ahorita.
toda la cuestión, es que yo no, ni te he dejado hablar. No. Qué pena, ¿verdad? No, perfecto, porque, o sea, es que parece que realmente llevas muy bien o sea, tienes muy claro, porque íbamos a la parte de dime, a ver, criterios de avanzada. Sí. O sea, quiero saber cómo va a resolver Adriana con criterios de avanzada si tenemos en ti una persona que va a venir a hacer cambios, ahora sí que profundos, y que pues ahora sí que refuercen el Estado de Derecho, ¿no? Mira, otro de las cosas que te iba a platicar era la cuestión de las enfermedades psicosociales, ¿verdad? Que viene aquello con toda la presión que tienen con el estrés laboral, el mobbing laboral, todo eso. Entonces, que no estemos ajenos a ello, porque pasa. Uh-huh. O sea, pasa ahorita en donde una persona puede llegar a un riesgo de trabajo, no solamente porque se cayó, no solamente porque a lo mejor tuvo un accidente, sino también por todo el estrés que está viviendo día a día en un centro de trabajo. No, esta entrevista no es para mí, pero me voy a permitir decirlo porque mi esposo fue víctima de eso. O sea, estuvo en una empresa que lo hacía trabajar, o sea, horarios así totalmente inhumanos. Claro. Y no, él no es abogado, él por el contrario es ingeniero, entonces sí. Pues ya te imaginas, ellos se creen máquinas, ¿no? Sí. Prácticamente. Y luego con ese tema de que les vienen y les dices, y lo voy a platicar porque estoy segura que esto nos va a dar para que tú nos expliques. Sí, claro. Porque la verdad hay muchas dudas de eso. A mi marido le decían, es que eres empleado de confianza, entonces tú no tienes derecho a horas extras, tú no, pero, o sea, no te miento cuando te digo que él trabajaba a veces 24 horas seguidas, ¿sí me explico? Sí, regularmente se da con los de mantenimiento en las empresas, ¿verdad? Él de logística, sí. Ahí él perdió dientes, por ejemplo. Cabello. Ajá. Sí. O sea, tuve un cliente. Tuvo enfermedades, y qué importante sí. Que lo digas, porque es la realidad. Y que puedes solicitarlo cuando, por ejemplo, ya estás en algún juicio, yo te hablo en mi época, ¿verdad?, de litigante, donde yo dije, pues, que observen las normas, ¿no?, la 35, de enfermedades que surgen a partir de ello. O sea, uh-huh. Esta persona que a mí me tocó como cliente era un muchacho muy joven, o sea, de que dices, imagínate, pues a esa edad se va por un tema de psiquiatría, o así, pues es una vida ya. El muchacho también en esa ocasión, él dijo que tampoco él quería que lo liquidaran y ya, o sea, uh-huh. porque el punto fue de que era tanto el estrés. O sea, no había estos periodos de vigilia que llaman por ahí, en donde tienes que respetar tus horas de sueño. No había. Hay un principio bien, pues algunos dicen que no es novedoso, otros dicen que sí, pero hay un principio dentro de los principios del derecho procesal del trabajo que es el principio de realidad. Pero si nos vamos al 841, que es el que habla de las resoluciones laborales, que dice que las resoluciones se deben dictar a verdad sabida y buena fe guardada y apreciando los hechos en conciencia. Y ahí es donde dicen, no, es que ya existía, porque apreciar los hechos en conciencia. Pero el principio de realidad es ver todas estas cosas, ¿sí? Por ahí platicaba el otro día con un conocido amigo y decía él, es que nos enseñaron, Venus, en la escuela que la justicia es ciega, ¿verdad que sí? Pero no es ciega. Tenemos que levantarnos un poquito y ver qué está pasando. Me preguntabas qué haría yo con creo que tenemos que pensar que vivimos en una época diferente a la de hace 10, 20, 30 años, que hay modelos diferentes de trabajo, que hay modelos diferentes de núcleos de familia, que hay modelos diferentes de relaciones personales y que todo eso no debe de marcarnos como en estereotipos que hay gente que todavía sigue teniendo, sino decir, pues estaba esta persona con esta persona y a quien le toca la pensión es a él. Claro. ¿Verdad? Oye, una persona que tenía 2 relaciones, ¿por qué pasa? Uh-huh. ¿Verdad? O sea, el concubinato. Y entonces, pues no le va a tocar a ninguna. No, pues sí, a ambas, porque él ya pagó sus derechos de seguridad social para que hubiera una protección.
Porque esos son los diferentes tipos de núcleos familiares que tenemos ahora, diferentes relaciones personales que tenemos que ir en avanzada. Por supuesto. Si no vas en avanzada, entonces estás impartiendo una justicia que no es de hoy. Claro, o sea, porque hay que considerar, o sea, el juzgador definitivamente tiene que considerar, por ejemplo, las crisis de vivienda que se presentan hoy, Claro. que eso impacta en los traslados de los trabajadores, porque tienen que ir muy lejos para llegar a su centro de trabajo. Claro. Y pues obviamente eso resta horas con su familia, horas de descanso real. Muy, muy importante todo esto que nos comentas. Quisiera que, aprovechando hoy esto, cómo es interesante platicar con alguien que sabe del tema, ¿no? Ay, qué linda, gracias. Porque realmente se vuelven algo súper productivo. Quisiera que nos platicaras qué piensas sobre despido injustificado, subcontratación y, pues, obviamente, violaciones sistemáticas a los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Claro, pues, yo creo que... Trabajo de menores también. Trabajo de menores, ¿verdad? Y mira, por ejemplo, creo yo de que hay algunos temas que yo digo que son escabrosos, ¿verdad? Pero que digo que aún suceden, ¿verdad? O sea, trabajo de migrantes. Claro. También. Entonces, de decir, subcontratación. Está regulada, pero todavía se presenta. O sea, tú me estás pidiendo, ¿verdad? Y yo estoy diciendo. Adelante. Pero a nosotros como juzgadores nos toca el analizar si efectivamente existe o no la subcontratación. Y en un momento determinado decir, ahí no había un esquema para que hubiera una subcontratación. Y entonces ya debes de definir y de resolver que había efectivamente una relación de trabajo con el demandado principal. Entonces, ¿qué se da? Todavía creo que se da la subcontratación, la que no está justificada y que como tal, pues ya en un momento determinado, pues el juzgador tiene que resolver, ¿verdad? Con base a los hechos, a las pruebas, si está justificada o no esa subcontratación. Me preguntabas el trabajo de menores, ¿verdad? Pues la infancia es una etapa hermosa que todos tenemos la obligación de cuidar. Sí, porque ahí estamos preparando a la ciudadanía de los años venideros, ¿no? Y en ese punto, pues, es cuidar esta área de oportunidad laboral, en donde a lo mejor, a partir de la edad que señala la propia ley, que es los 15 años, que puedan trabajar, ¿verdad? Pero que siempre y cuando tenga esa... que se compagine, ¿verdad? Dice la propia ley, con que pueda llevar a cabo sus estudios, que tenga la supervisión, ¿verdad?, de la propia autoridad del trabajo, que sean trabajos que no sean en centros de vicio, que no sean riesgosos para la salud del menor, que se cuide, ¿verdad?, que haya políticas públicas encaminadas a la protección de los derechos laborales de los menores, a la capacitación, a que les permita seguir estudiando y seguir preparándose para que en un futuro pues no se queden donde están, ¿verdad?, sino que puedan ser gente productiva del propio Estado y del propio país, claro, ¿verdad? Violación sistemática a los derechos laborales, pues yo creo que eso es tarea de todos. Yo creo que eso es que los trabajadores, una cultura de legalidad. Una cultura de legalidad en donde tanto el trabajador como el empleador tenga el conocimiento de cuáles son los derechos y obligaciones que pueden ser recíprocos para ambos, ¿verdad? Y el evitar que nosotros, a través de resoluciones, vayamos evitando que se sigan dando. Eso es lo que yo considero. Me encanta. Vamos a una dinámica que se llama Piensa Rápido. Yo te voy a decir una palabra y tú me vas a contestar con lo primero que se te venga a la mente. ¿Vale? Sí. Nepotismo. Meritocracia. Poder judicial. Autonomía. Sindicatos. Libertad de negociación, libertad sindical, protección de derecho de sindicación y negociación colectiva a través de un diálogo social. Litigantes. Litigantes, área de derecho del trabajo. Reforma. Reforma, oportunidad. Jueces corruptos. No permitidos, es algo aberrante. Pueblo. Justicia social. Carrera judicial.
Profesionalismo. Simulación. No tolerable. Justicia. Social. Embarazada. Protección de la mujer y del menor. Muy bien. Vamos a ver. No sé si hay preguntas del público. Tengo yo aquí un par. Dice, ¿qué haría usted si un amigo o colega le pide intervenir en un caso que no le corresponde para ayudarle? No participo. Muy bien. ¿Cuál es la importancia que tiene un juez laboral en la justicia de México? Creo que es muy importante porque yo, como le digo a mis alumnos, creo que en algún momento de la vida todos vamos a ser empleados, empleadores, o vamos a ser beneficiarios, o vamos a ser asegurados, ¿sí? Y entonces es muy importante que el juez laboral sea alguien que tenga la capacidad y el conocimiento para resolver los conflictos que tengan que ver con el área del derecho laboral, que no implica nada más el área del derecho del trabajo, sino también el de seguridad social. Me encanta. Este es el momento para que te dirijas al público, porque quiero que te imagines que ya eres jueza de distrito y quiero que el público sea, ahora sí que te escuche esos 3 compromisos irrenunciables con ellos. Claro que sí, mi compromiso social de una impartición de justicia a puerta abierta, es decir, que se tenga cercanía con la ciudadanía para efecto de que puedan ellos acudir a los tribunales, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros somos servidores públicos que tenemos la obligación de prestarles un servicio eficiente, objetivo, profesional, legal. También impulsar la cercanía, la cultura de la legalidad a través del diálogo social, ¿sí? Que puedan tener los jueces en espacios abiertos para efecto de que se le informe a la ciudadanía los derechos que tienen, pero también las obligaciones que tienen en materia de derecho laboral. Pues muy contenta, la verdad, de haber recibido a la licenciada Adriana el día de hoy. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, de verdad. De verdad que ha sido una entrevista muy enriquecedora. Y bueno, esto no es solo una entrevista, sino más bien es un ejercicio, es un acto de rendición de cuentas. Quiero saber si vas a volver de ganar, vas a volver aquí para platicar con nosotros. Si me invitas, claro que el día que gustes, y el día que gustes podemos venir y hablar de un tema, el que quieras. A mí me gusta mucho que me inviten, o sea, yo siempre me gusta como que compartir lo que yo aprendo. Creo que no debemos de ser egoístas, sino he aprendido que el compartir pues beneficia a todos, suma, y siempre creo que lo que sume, abona. Entonces el día que tú me invites y que vayamos a hablar de otro tema que no sea de cuestiones de electorales ni nada de eso, yo vengo y te hablo de un tema laboral y lo platicamos con la audiencia para que sepamos, ¿verdad? Encantada de eso, cuenta con ello, ya se hizo el compromiso aquí. Y bueno, pues esto no se trata de currículums ni de discursos técnicos, esto se trata de tener el panorama real y poder conseguir confianza en los que pretenden impartir justicia a través de este nuevo esquema. Pues la ciudadanía, sabemos, está cansada de jueces y juezas que no están dispuestos a responderle a nadie. Sí. Y entonces la última palabra la tiene la gente. Si puedes, brevemente invítalos a votar. ¿Qué día y cómo te pueden encontrar? ¿En qué boleta? Claro que sí, empecemos con mis redes sociales. Sí, claro. Bueno, yo tengo como red social el Facebook, me encuentran como Adriana Valdés Ábalos, muy simple, mi nombre completo, Adriana Valdés Ábalos. Tengo el Instagram, que es adri.valdés, y esas son mis 2 redes sociales que yo manejo. Okay. Yo los invito a que 1 de junio de 2025 lleven a cabo una elección consciente y hagan valer su derecho ciudadano al voto. Y por último, pues claro, ¿verdad? Les voy a pedir, los invito a que voten por mí. Me encuentro en la boleta amarilla con el número 8, vengo Adriana Valdés Ábalos, recuerden, el número 08,
que tendrán que anotar en el recuadro color salmón en la parte superior del área de mujeres. Boleta amarilla, número 08, para que lo apunten en el recuadro color salmón. Perfecto. Muchísimas gracias. No, Pues, hombre. Estoy muy